Bueno, hoy vamos a estar trabajando con las actividades del día 3 de la semana 2 en el cuadernillo número 5 de sexto grado. Para el día 3 tenemos las actividades 5 y 6, iniciando en la página 19. Actividad número 5, mejorando la lectura y la escritura. En esta actividad resolverás los problemas que se presentan cuando lees un texto de estudio. La primera tarea, titulada Explicando procesos, lee de nuevo en la imagen el recorrido del aire que ingresa desde el exterior durante la inspiración. En este caso, cuando les dice que lean de nuevo la imagen, se refiere a esta que ustedes tienen en la clase del día anterior. Presta atención al texto destacado que le sigue. Este texto está subrayado de color amarillo en el cuadernillo. La oración consiste en lo siguiente. Es importante que sepas que el aire que va a ser expirado hace el mismo recorrido a la inversa, es decir, desde los pulmones hacia el exterior. Cuando habla de que se hace un recorrido a la inversa, se refiere que primero el aire debe de entrar al cuerpo, pero en el proceso de expiración regresa hacia el exterior. Entonces nos indica que por el mismo lugar de entrada también se va a expulsar ese aire. Escribe en la línea de puntos una frase que quiera decir lo mismo que a la inversa. Para esto pueden buscar una definición en el diccionario de la palabra inversa para que puedan describir aquí en la línea qué quiere decir esa palabra. En caso de que no la comprendan, pueden utilizar el diccionario. Luego de que ya lo hayan trabajado aquí en el cuadernillo, recuerden pasarlo al cuaderno. Luego, escribe en borrador el proceso que sigue el aire, que es expirado, es decir, el proceso que sigue el aire cuando va a salir de nuestro cuerpo. Guíate de los pasos de la figura 3. Inicia desde los pulmones, que ustedes lo van a ver ubicados aquí en esta parte, y controla los pasos, la ortografía y la puntuación de tu escrito. Y copia el texto en tu cuaderno. En el cuaderno van a escribir de forma breve un texto donde se diga qué ocurre con el aire luego de que entre el cuerpo y cómo va a ser expulsado. O sea, cuáles son los órganos que va a recorrer el aire antes de salir por la cavidad nasal. Luego pasamos a la tarea 2, revisando la propia escritura. Al final de la tarea 1, de la actividad 4, es decir, de la que ustedes trabajaron ayer, se te pidió lo siguiente. Escribe al menos 3 oraciones que cuenten diferencias entre lo que imaginaste y lo que aprendiste con los textos y la figura de esta actividad. Recuerden que en el día 1 de esta semana debían de hacer un dibujo de cómo entraba el aire al sistema respiratorio y debajo de ese dibujo escribir 3 oraciones describiéndolo. Luego en la clase de ayer iban a hacer un texto con 3 oraciones donde iban a hablar de las diferencias de su dibujo y lo que ustedes aprendieron en esa clase. En esa clase también les muestra por dónde circula el aire al momento de entrar y cuál es el camino de regreso hacia la salida. Luego, revisa tu texto con estas preguntas como guía. ¿Iniciaste con una oración que describía lo que dibujaste antes de conocer la información? ¿Explicaste cuántos órganos dibujaste y cómo los colocaste? ¿Escribiste otra oración u oraciones para describir lo que aprendiste en el texto y en la figura? ¿Usaste palabras como en cambio o pero para establecer las diferencias? Revisa tu escritura, ortografía y puntuación y escribe una versión mejorada de la tarea en tu cuaderno. Recuerden que la tarea es sobre las oraciones que escribieron, donde describían el proceso de respiración, tanto de inspiración como de expiración del aire. Luego pasamos a la tarea 3. La tarea 2 de la actividad 4 te pidió explicar por qué nos atragantamos. Usa tus mismas ideas para completar el formato siguiente. En este espacio ustedes van a explicar si inspiramos a la vez que comemos, qué sucede y por qué sucede eso, y qué es la epiglotis.
Recuerden que eso se trabajó todo en la clase de ayer. Ya luego de que hayan trabajado esto, es para llenarlo aquí en el mismo cuadernillo. Pasamos a la actividad número 6. La actividad 6 titulada Un modelo para la respiración mecánica. En esta actividad construirás un modelo para mostrar cómo funcionan algunas partes del sistema respiratorio, produciendo la inspiración y la expiración. Se llama dispositivo de Funk y lleva el apellido de quien lo inventó. Pide ayuda a una persona adulta para la parte de cortar. Esta actividad tiene una tarea titulada Construyendo un dispositivo de Funk. Observa atentamente la figura y luego recolecta los materiales necesarios para construir el dispositivo. Para realizar esta figura, simplemente se van a guiar de los pasos que tienen aquí y de los materiales que tienen que recolectar para construirlo. En cuanto a las instrucciones, primero corta con ayuda el fondo de la botella. Para esto van a trabajar con una botella de plástico que sea dura y transparente y que no se deforme. Puede ser de un refresco, de eso Belígero o 20 onzas también lo pueden hacer. Amarra firmemente el globo pequeño al tubo con tape o elásticos. Tapa la botella con un tapón de goma perforado o con masilla bien sellada para que no pase el aire, tal como se puede observar aquí. Atraviesa el tapón de goma o la masilla con el tubo de modo que quede bien sellado sin que pase nada de aire entre el tubo y el tapón. Este tubo, que dice que debe ser pequeño y duro, pueden utilizar un sorbete para hacerlo. O también pueden colocar dos para mayor resistencia. Por último, cierra el fondo de la botella con el pedazo de globo bien sujeto con tape al contorno de la botella. Ese cierre se llama membrana. Es decir, en esta parte, cuando ustedes coloquen el globo, debe de estar bien amarrado, de modo que no pueda salir aire por ninguna parte de aquí. Y lo mismo aquí debajo. Inmediatamente pongan el globo en el orificio que abran, deben de sellarlo bien con tape para que el aire no se vaya a salir. De los materiales están descritos aquí: un tubo pequeño, ya les dije que pueden utilizar un sorbete o colocar dos, masilla o un tapón perforado para que pase el tubito. Pueden también utilizar la misma tapa del envase de plástico y hacerle un hoyito pequeño aquí arriba. Un globo pequeño, un pedazo de globo grande, una botella de plástico dura y transparente que no se deforme cuando la aprietes, y cinta adhesiva o tape o elásticos. Ya luego de que hayan formado su dispositivo, pasamos a la tarea 2. Una vez armado el dispositivo, tira suavemente de la membrana inferior, es decir, del globo que va a estar colocado en la parte de abajo, como muestra la imagen. Si todo está bien sellado, verás que el globo pequeño se inflará. Al tirar de la membrana, aumenta la cantidad de aire en el interior de la botella. Ese aire ingresa desde el exterior por el tubito e infla el globo que has sujetado en su extremo. Cuando sueltas la membrana, el globito se desinfla. ¿Qué piensas que ocurre en ese momento con el aire que contenía la botella? Ya en este caso, el dispositivo de Funk y la cuestionante que está aquí, luego de que ustedes describan la respuesta en su cuaderno, la socializamos en nuestro encuentro sincrónico. Por último, recuerden que deben de ir a la planilla de seguimiento y completar el espacio correspondiente al tercer día de la semana 2. Y con esto terminamos.